hay que seguir haciendo cosas, pero al mismo tiempo hay cuestiones de empleo, hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones de inflación, hay cuestiones Claro, que llevan de lo cotidiano a la agenda histórica, digamos. Y la agenda histórica. Yo diría que hay dos partes de la agenda histórica. Una tiene que ver con víctimas y tiene que ver con, digamos, reparar o llevar adelante procesos de justicia, porque la impunidad es mala siempre, porque hubo gente que sufrió y que si hay alguna manera de ayudarlos a seguir viviendo, es responsabilidad de todos y todas, pero también es responsabilidad del Estado hacerlo. Entonces esa es una parte. La pregunta que yo me hago no es esa. La pregunta que yo me estoy haciendo en este momento no es mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro. ¿En qué medida la proliferación, tanto simbólica como institucional, de cuestiones ligadas a la memoria de la violencia y la dictadura, son necesarias para construir instituciones democráticas, para construir una cultura democrática, para transmitir valores? Te doy cuando casi todos los programas de memoria, sean estatales o no estatales, tienen adosados programas de tipo educativo. Cartillas, películas, visitas de los chicos de las escuelas o de los más grandes. Y a veces, mi pregunta es, ¿qué se les enseña? Claro, ¿cuál es el contenido? El contenido puede ser muy histórico. Aquí pasó esta cosa horrible, terrible, murieron tantos, aquí vivían en un centro clandestino de esta manera, de esta otra, enterraron así, enterraron así. O sea, hay un montón de datos fácticos horrorosos. Claro. Y pero que eso puede tender a generar rechazo en la misma, sobre todo en gente joven. Y además, uno no quiere transmitir tanto horror. Entonces, ¿qué es lo que se quiere transmitir y qué es lo que los jóvenes van a adquirir de eso que se transmite? Claro. Son preguntas que yo no tengo respuesta, me las estoy haciendo. Claro. Estoy haciendo una revisión de programas educativos, tratando de ver cuál es el sentido, qué es lo que dicen que quieren hacer. Después que lo hagan es otra cosa. Pero estaba pensando, yo justamente hice una entrevista hace poco a dos investigadores del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que han hecho un estudio sobre cómo se enseña el conflicto armado interno en las escuelas. Ellos asumieron que se estaba enseñando y de pronto encontraron que en algunos lugares se enseñaba, pero que no había, o sea, había mucha dificultad para transmitir y la misma gente no sabía bien, bueno, qué es lo que tenemos que transmitir. Es decir, son datos históricos, y sobre los datos históricos siempre habrá debate, ¿no? Son contenidos más vinculados a la ciudadanía, a la educación cívica, ¿no? Y pensaba también ahora, ha habido una polémica reciente por una iniciativa de la Municipalidad de Lima de rutas de la memoria, que es visitar varios lugares con una guía que te explica qué cosa pasó en cada lugar, visitar el ojo que llora. Y se armó un gran debate, en términos del escándalo más que del contenido, pero en el Consejo Municipal, porque había quienes decían, esto es hacer turismo, o esto, acá no hubo conflicto armado interno, sino terrorismo. Entonces, la misma discusión que se repite cada cierto tiempo. Hay dos partes. Una es, ¿qué es lo que, digamos, este debate, si fue terrorismo o conflicto armado, o si, digamos, esa es una parte. Que es el conflicto que se puede seguir debatiendo y se seguirá debatiendo sobre eso. La otra cosa es cómo se organiza y qué sentido tiene organizar eso. Este asunto del turismo de la memoria, digamos, el turismo de la memoria, para ponerle un nombre, hay un nombre que alguna gente usa irónicamente dentro del movimiento de derechos humanos. Algunos jóvenes un poco más lo llaman genotour.
Genotur. Es bien duro. Es duro. Y muchas nos oponemos a eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo personalmente, alguna vez una vez nos pidieron que armemos un itinerario de Buenos Aires, una guía, y que hagamos el tour, ¿no? O sea, con gente del exterior que venía. En primer lugar, es para turistas, es para gente del exterior, claro, que muchos de ellos no son turistas del entretenimiento, son claro, turistas, digamos, turismo antropológico, claro, o turismo político, pero digamos, también es para gente, puede ser para gente. Yo creo que hay que dar a la gente las herramientas para descubrir y no contarles un cuento. Ajá. O sea, darles los elementos para que quiere ir al ojo que llora, se le da un papelito donde dice qué es el ojo que llora, que vaya. O sea, lo que hay que hacer es que la gente llegue. Que la gente, hacer saber que está. Pero el asunto de un guía que te cuente, esa es la parte que a mí más me molesta de todo esto, porque me parece que lo dan masticado. Y lo que tiene que haber es un choque de las personas, un choque frente a algo que te conmueve, te sacude, por el horror por lo que fuera. Y es interesante, uno de los programas grandes en la Argentina que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, en la Comisión Provincial de la Memoria, que fue creada hacia fines de los años 90, o sea que tiene casi 15 años de experiencia a esta altura. Y al comienzo la parte educativa consistió en ir armando unos fascículos, con cronología, tal día pasó tal cosa, claro, tal día, para repartir en las escuelas. Si uno va a ver cuáles son los programas educativos hoy, no tienen nada que ver con esa producción. Son programas para jóvenes, que son muchos, la provincia es grande, hay recursos, que son jóvenes de las escuelas secundarias, arman proyectos de historia local, de algo que pasó en los lugares cercanos, que tiene que tener que ver con los temas de derechos humanos. Reciben capacitación para llevar adelante la investigación y hay un producto final que puede ser, muchas veces son videos, otras veces puede ser una obra teatral, un cómic, lo que fuera, y después se hacen exposiciones de esas labores que hicieron los jóvenes en distintos lugares de la provincia. Y es muy impresionante cómo esa búsqueda, esa investigación, esos jóvenes que van a investigar por sí mismos, entran con otra concepción. Claro. O sea, ellos no es la lección que les dieron y aprendieron, sino que ellos se vuelven. Es un proceso de búsqueda, digamos. Elizabeth, tenemos que hacer un brevísimo corte y volvemos en esta interesantísima conversación con Elizabeth Yelin sobre memoria.